Mi nombre es Ola Benson. Vivo en Nueva York desde mi juventud, pero mi historia comienza mucho antes, en la Tierra Santa de Israel, donde crecí como rabino. Mi misión era enseñar las leyes divinas y guiar a las personas en sus caminos. El Talmud y la Torá no eran solo libros, constituían los fundamentos de mi existencia. Mi familia también compartía esos valores profundamente arraigados. Hace 6 años, el 21 de diciembre de 2018, mi vida cambió para siempre. Era una noche de Shabbat, marcada por la serenidad y la suave luz de las velas que iluminaban mi casa. A pesar de la ceguera que me acompañaba desde hacía años, encontraba consuelo en las enseñanzas de Dios. Mis oraciones repetidas al unísono con mi hermano resonaban profundamente en mí, trayendo paz a mi mente. Sin embargo, esa tranquilidad fue abruptamente interrumpida por un accidente inesperado. En un momento de distracción, derribé una de las velas de Shabbat. Cayó sobre el mantel, incendiándolo instantáneamente. El pánico me dominó. Intenté reaccionar, pero mi ceguera me impedía comprender plenamente la gravedad de la situación. En lugar de apagar el fuego, lo propagaba involuntariamente aún más. El humo pronto invadió la habitación, haciendo cada respiración más difícil y dolorosa. Mi pecho estaba apretado, y mi corazón parecía a punto de ceder bajo el peso de la desesperación. En ese momento, mientras la oscuridad se abatía sobre mí, murmuré mi última oración. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entonces todo se apagó. La oscuridad que me envolvió no era solo física, era un abismo silencioso, un vacío que parecía atraer mi alma hacia un lugar desconocido. La oscuridad que me rodeaba no era comparable a la ceguera a la que estaba acostumbrado. Era más profunda, más fría, y de un silencio total. En ese instante me di cuenta de que mi viaje apenas comenzaba. Después de perder la conciencia, desperté en un espacio vasto e indefinido. No era un lugar físico, pero su extrañeza me golpeaba como una hoja helada. No podía discernir si estaba de pie o cayendo. Todo a mi alrededor era solo un caos de sombras agitadas que se movían, acercándose a mí como una presencia amenazante, pero imposible de identificar. De repente, la oscuridad gris comenzó a adquirir tonos rojos y el calor se volvió sofocante. Ese color despertó en mí una sensación opresora de peligro. Las sombras tomaron forma, convirtiéndose en entidades sin rostro, pero sus voces susurraban palabras incomprensibles que resonaban inmensamente como olas cargadas de ira y decepción. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que mis ropas estaban en harapos, revelando mi total vulnerabilidad. El terror crecía. Si no sabía lo que enfrentaría en ese lugar, una fuerza invisible me empujaba hacia adelante. A pesar de todos mis esfuerzos por resistir, enormes puertas comenzaron a aparecer frente a mí. Cada una traía inscripciones representando diferentes religiones, musulmanes, budistas, cristianos y muchos otros. Cada puerta pulsaba con una energía amenazante, revelando una mezcla de oscuridad y llamas detrás de sus límites. Mi cuerpo se detuvo frente a una puerta en particular. Marcada como hijo de Israel, una fuerza irresistible me atraía hacia ella, y a pesar de mis luchas, no podía escapar. La puerta se abrió sola, liberando una oscuridad sofocante. Sonidos horriblemente distorsionados, gritos y gemidos de dolor, resonaban por la eternidad. Tan pronto como crucé la entrada, un calor insoportable envolvió mi cuerpo, mientras un dolor aplastante consumía mi alma. A cada paso sentía como si fragmentos de mí mismo estuvieran siendo arrancados. Fue entonces cuando me di cuenta de dónde estaba. Era el infierno, y mi viaje apenas comenzaba. Frente a mí se extendía un valle vasto e interminable, de donde venían gritos lacerantes que perforaban mi alma. Reconocí rostros familiares entre las almas torturadas. Seres queridos, que parecían reconocer mi presencia, pero estaban sumergidos en arrepentimiento y agonía. Algunas almas se arrastraban sobre un suelo en llamas, que estallaba a cada movimiento, quemando su carne sin destruirla completamente. Otras estaban aplastadas bajo enormes piedras, atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento. Quería ayudarlas, pero cuando miré mis propias manos, vi que también estaban ardiendo. Mi piel se agrietaba, consumida por las llamas. Era tan impotente como aquellos a mi alrededor. Más adelante, enormes columnas de fuego se erguían, representando los poderes y las riquezas que una vez dominaron vidas entre nosotros, los sufrientes. Vi figuras históricas y líderes conocidos, banqueros,
comerciantes de diamantes, ricos que priorizaron la avaricia en detrimento de su pueblo. Uno de ellos se acercó a mí, sus ojos vacíos, reflejando un tormento eterno. Su voz distorsionada y temblorosa resonó. Éramos el pueblo de Dios, pero tomamos su gracia como garantizada. Nuestra arrogancia nos cegó y nuestro orgullo, en nuestras riquezas nos condenó. Su justicia, pero no eran solo los ricos, líderes religiosos también estaban entre los atormentados. Rabinos, falsos profetas y autoridades corruptas que usaron su posición para desviar a las personas de Dios. Sus vestiduras sagradas estaban en llamas al igual que las mías. En ese momento, una terrible verdad se me apareció. Yo era uno de ellos. Una ola de fuego me envolvió quemando mi cuerpo sin destruirlo. El dolor era insoportable, resonando en cada célula, desgarrando mi alma. Y entonces, la verdad y última energía en medio del sufrimiento, no importaba mi devoción a las leyes que había seguido. Había rechazado a Jesús, también había ignorado el plan de salvación de Dios. La vergüenza y el arrepentimiento pesaban más que cualquier dolor físico. A medida que descendía más profundamente, en ese tormento, cada vez más almas aparecían a mi alrededor, gritando en arrepentimiento. Cada una gritaba y ignoramos al Mesías. Lo rechazamos, y ahora estamos aquí. Si tan solo pudiéramos volver al final del valle, llegaba al borde de un acantilado. Al otro lado, había un abismo aún más oscuro y profundo. Los gritos que emanaban de él eran indescriptiblemente aterradores, como si pertenecieran a almas que habían perdido hasta la última chispa de esperanza. Miraba las paredes del valle, y veía los rostros de las almas que violaron las leyes de Dios y engañaron a su pueblo. Sus ojos, fijos en los míos, parecían acusarme silenciosamente. En medio de la agonía, algo despertó en mi alma. Había una razón para todo esto. Estaba destinado a la misma eternidad de tormento, ¿o aún habría un camino para la redención? Estas preguntas me atormentaban mientras descendía más profundamente al infierno. La atmósfera se volvía cada vez más insoportable, no solo por el dolor físico, sino también por el peso del arrepentimiento y la vergüenza que sacudían mi alma. Ahora, no eran solo los judíos que habían rechazado al Mesías los que veía, sino también aquellos que habían manipulado su fe para engañar a otros. De repente, una silueta apareció frente a mí. Vestía una túnica de rabino, pero estaba en harapos, casi quemada. Su rostro parecía derretirse en vacíos y sombríos, donde antes estaban sus ojos. Sin embargo, su voz rota aún llevaba ecos de autoridad. Nosotros somos aquellos que despreciaron la gracia de Dios en la tierra. Nosotros nos consideramos superiores, nos negamos a guiar a nuestro pueblo y negamos al Mesías. Mira lo que estamos enfrentando ahora. Esas palabras atravesaban mi alma. No se referían solo a él, se referían a mí también. A lo largo de esos años había rechazado al Mesías y había llevado a mi pueblo a aferrarse estrictamente a las tradiciones y leyes. Pero, ¿y si eso no fuera suficiente? ¿Y si hubiera estado equivocado todo el tiempo? Las preguntas que había evitado toda mi vida comenzaron a surgir con fuerza. La silueta extendió la mano hacia mí. Sus dedos estaban envueltos en llamas, pero no quemaban. Parecía simbolizar los pecados que él cargaba. Retiró lentamente la mano y continuó. Eres como nosotros. El orgullo en tu corazón te impidió escuchar el verdadero llamado de Dios. Santificamos las leyes, pero olvidamos nuestras almas e ignoramos al Mesías. Y ahora estamos aquí. Esas palabras fueron como flechas en mi alma. Mi ajuste de cuentas interior comenzaba allí. Me daba cuenta de que mi ceguera no era solo física, sino espiritual. Mi corazón también estaba ciego, cerrado por el orgullo. Durante años había ridiculizado lo que se decía sobre el Mesías. Ahora comprendía cuán equivocado estaba. Caí de rodillas, consumido por un profundo arrepentimiento. Lágrimas, aunque inexistentes en ese lugar, parecían fluir de mis ojos. Murmuré: Shema Israel Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. Pero esta vez, la oración parecía insuficiente. Las figuras a mi alrededor comenzaron a desaparecer. Una a una. Sus gritos aún resonaban, pero dentro de mí solo quedaba un vacío opresor. Todos los años en que creía haber merecido el amor de Dios parecían ahora. Una ilusión. Estaba completamente destruido, despojado de toda mi dignidad, sumido en profundo arrepentimiento. Mientras permanecía de rodillas, exhausto y quebrado, algo extraordinario sucedió.
Una luz surgió de las profundidades de la oscuridad. Era débil, pero traía calor a mi corazón. Incluso en ese lugar horrible, la luz era reconfortante, como un último fragmento de misericordia, reuniendo el poco coraje que me quedaba. Levanté la cabeza. La luz tocaba no solo mis ojos, sino también mi alma. Era cálida, redentora, y llenaba cada rincón del vacío que antes consumía mi ser. Y en ese instante comprendí que esa luz era el llamado final de Dios. Para mí, una oportunidad única, un último acto de gracia. Entonces, miré hacia la fuente de esa luz. En la luz apareció una silueta, diferente a todo lo que había visto. Su rostro era al mismo tiempo juez y lleno de compasión, como si pudiera ver todo, mis pecados, mis errores, mis arrepentimientos, e incluso los rastros de bondad que aún residían en mí. Mi alma reconoció su santidad antes incluso de que entendiera quién era. Era Jesús. Se acercó con una presencia que emanaba tanto autoridad como amor, y su voz, la más bella que jamás había escuchado, reverberó profundamente. Veo la bondad en tu corazón. Tus acciones trajeron salvación. Tus acciones. Hay muchas familias. Tus acciones y tu ayuda fortalecieron la fe de muchos, pero sufriste aquí por haberme rechazado y por haber ignorado el plan de Dios. Sin embargo, la gracia está en mis manos, y te perdono, pues aún hay luz en ti. Cuando regreses, acepta esta verdad y comprende la salvación de Dios. Con esas palabras, Jesús me mostró visiones del bien que había realizado en mi vida. Vi una familia cristiana que años atrás había necesitado mi ayuda. Recuerdo cómo les ofrecí apoyo material y espiritual, ayudándolos a superar momentos difíciles. Sus hijos pudieron continuar asistiendo a la iglesia, y gracias a eso, su fe se fortaleció. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a continuar. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Esos pequeños actos de bondad desempeñaron un papel esencial en el plan de Vinon. Jesús me miró nuevamente, y su voz resonó con amor y autoridad. La luz en ti no se ha apagado, pero no puedes tenerla. Cuando regreses, reconoce esa gracia y no te apartes de la verdad. Esas palabras despertaron algo profundo en mi alma. Por primera vez, comprendí que Jesús no era solo el Mesías del pueblo judío, sino de toda la humanidad. La luz que llenó la oscuridad a mi alrededor me recondujo a la vida. Entonces, todo se disipó. De repente, abrí los ojos y sentí el aire llenar nuevamente mis pulmones. El débil sonido de los ecos del infierno aún flotaba en mi mente, pero había regresado. Estaba en mi cama, rodeado de médicos. Había sobrevivido. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Al principio, intentaba suprimir lo que había vivido. La oscuridad del infierno, la luz de Jesús y sus palabras permanecían grabadas en mi mente, pero mis antiguos hábitos y mis raíces profundas en la fe tradicional me arrastraban hacia atrás. Me decía a mí mismo que todo aquello no era más que una alucinación, un fruto del miedo a la muerte. Retomé mis oraciones y rituales diarios, pero algo dentro de mí ya no era lo mismo. Un vacío estaba creciendo en mi corazón, perturbando mi paz. Las palabras de Jesús continuaban resonando. Conoce la verdad y no te desvíes de ella. Nuevamente, una noche mientras intentaba sumergirme completamente en mi vieja rutina y olvidar esa experiencia, algo extraordinario sucedió. La oscuridad a la que estaba acostumbrado, debido a mi ceguera, fue súbitamente rota. Era como si un velo hubiera sido levantado, una luz indescriptible llenó mi visión, penetrando no solo mi ceguera física, sino también la oscuridad espiritual que había invadido mi alma. Al principio no podía creer lo que estaba viendo. En mi sala, donde pasé años envuelto en la oscuridad, la luz finalmente brillaba. Por primera vez en años veía. Mis manos temblaban mientras miraba a mi alrededor, absorbiendo la luz que llenaba el ambiente, pero no era solo un milagro físico. Justo delante de mí, como un reflejo de la luz que había visto en el infierno, estaba la silueta de Jesús. Sus ojos encontraron los míos, no con juicio, sino con una mirada llena de compasión y propósito. En ese momento entendí que no importaba cuántas veces había resistido, no podía negar más la verdad que él representaba. Su voz calma y poderosa resonó profundamente dentro de mí. Diste el primer paso hacia mí. Pero aún dudas.
es una señal para ti. Cuando regresa, proclama la verdad. Cuando regresa, proclama la verdad. No te alejes más. Esas palabras penetraron mi alma, como un recordatorio suave, pero firme. La silueta de Jesús comenzó a desvanecerse lentamente, dejándome solo en la sala. Sin embargo, el milagro en mis ojos y la paz en mi corazón sellaron la verdad que ya no podía ignorar. Rechazar su gracia y su llamado sería condenar mi alma a un vacío eterno. Ese evento marcó el inicio de un viaje transformador. El hombre ciego que él ahora veía, no solo con los ojos, sino con el corazón. La curación de mi visión era mucho más que un cambio físico. Era el símbolo de un despertar espiritual. A partir de ese día dejé atrás mi orgullo, mi terquedad y mi desprecio por los necios. Acepté a Jesús como mi Salvador y sentí una profunda paz llenar mi corazón, una paz que nunca había conocido antes. Mi transformación no fue solo interna, se desbordó hacia aquellos a mi alrededor. Compartí mi historia con mi familia y mis nietos. Al principio, se sorprendieron y algunos mostraron escepticismo, pero al ver mi paz espiritual y mi renacimiento, algo comenzó a cambiar en ellos también. Trabajé pacientemente, ayudándolos a encontrar el camino correcto, guiado por la misma gracia que me tocó. Este viaje no fue el fin, sino el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para mí, sino también para aquellos que estaban listos para escuchar. La luz que siguió a la oscuridad se convirtió en un símbolo vivo de la verdad, para la cual Dios nos llama. Finalmente, entendí que incluso en las profundidades más oscuras, la luz de Dios nunca deja de brillar, y donde hay luz, hay redención, transformación y esperanza. Y